Bueno, continúa la cumbre de la OTAN en Turquía y la verdad es que el presidente de Estados Unidos, ahí lo vemos, Donald Trump ha disparado contra todos. Respecto a Irán, Trump declaró que el memorando de entendimiento con Irán se terminó, que él cree que se terminó, calificando el diálogo con el país como una pérdida de tiempo tras lanzar una serie de ataques contra el país durante la noche y dijo que según él se terminó el cese al fuego. Esto porque el Comando Central de Estados Unidos afirmó que los ataques que se llevaron a cabo anoche fueron en represalia por una serie de ataques de Irán contra buques mercantes cerca del estrecho de Hormuz. Bueno, Teherán ya respondió, declaró hoy día en la mañana que dará una respuesta aplastante y afirmó que ha lanzado misiles y drones contra 85 objetivos militares en Estados Unidos, en Bahrein y en Kuwait en respuesta a la última oleada de ataques. ¿Qué dijo el presidente Trump? Mire. Para mí creo que el cese al fuego se acabó. Ya no quiero lidiar con ellos. Son escoria, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma y son personas crueles y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear lo usarían. Por lo que a mí respecta, esto se acabó. Bueno, Trump, yo les decía, disparó contra todos. Disparó también contra Groenlandia, contra Dinamarca, porque insistió nuevamente en sus intenciones para adquirir y controlar la isla de Groenlandia. De hecho, dijo que Groenlandia es muy importante para Estados Unidos y no es importante para Dinamarca, que recordemos son los que tienen el poder justamente de la isla, porque decía que esta isla de Groenlandia pasa rodeada de barcos chinos y rusos y que por eso dijo que Washington necesita a Groenlandia para la protección del mundo y no solamente de Estados Unidos. Bueno, obviamente Dinamarca salió a responder rápidamente. La primera ministra de ese país, Mette Frederiksen, de quien recordemos depende la isla que es Dinamarca, reiteró que Groenlandia no está a la venta y que no se la van a traspasar a Estados Unidos bajo ninguna circunstancia. Bueno, Trump siguió disparando contra todos sus aliados europeos, también tuvo palabras contra España y anunció que detendrá por completo el comercio con España. Dijo que el país ibérico es una causa perdida, que no quiere hacer más negocios con ellos y que es un aliado terrible en la OTAN tras la negativa de España a aumentar el gasto en defensa hasta el 5%. Y sobre Italia también tuvo palabras, fue contra la primera ministra Giorgia Meloni y ahí fue un poco más cauto porque dijo que si bien Giorgia Meloni es una buena persona, pero que tiene toda la culpa por no haber ayudado con o en su guerra contra Irán. Y bueno, mientras los líderes, o antes de que los líderes se reunieran, ahí lo vemos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en medio o antes de la cumbre de este día miércoles en la OTAN, salió a correr, salió a trotar por la ciudad de Ankara antes de asistir a esta nueva sesión de la cumbre de la OTAN organizada en Turquía. Bueno, obviamente todas esas personas que están a su lado son obviamente sus servicios de seguridad, son sus guardaespaldas, considerando que es uno de los líderes más importantes obviamente de Europa. Y bueno, llegó a la capital, tiene previsto asistir a esta reunión que ya comenzó de los 32 países aliados, en los que obviamente también está presente Donald Trump. Y bueno, Francia y el Reino Unido tenían previsto exponer los planes para una misión marítima en el estrecho de Hormuz durante estas conversaciones en la OTAN. Eso a nivel, podríamos decir, de autoridades, pero ¿qué está pasando en las calles? La verdad es que la molestia y la tensión se ha tomado en las calles de Ankara. Cientos de manifestantes han participado en protestas. ¿Contra quién? Ahí lo vemos. Contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad de Estambul, coincidiendo con el primer día también de la cumbre. Los manifestantes marcharon desde la plaza Taksim hasta Beskitas, coreando consignas contra Estados Unidos, contra Trump y contra la OTAN. Bueno, el martes los líderes habían anunciado acuerdos armamentísticos por valor de decenas de miles de millones de dólares en Turquía, reforzando así también el mensaje que extienden también o que atienden las exigencias de Estados Unidos de aumentar el gasto para la defensa en Europa, aun cuando Donald Trump expresó sentirse sumamente decepcionado con sus aliados europeos.